¿Qué tal? Les saluda el Prof. Benja. Y en este video vamos a analizar tablas y gráficas de la relación de proporción directa y proporción indirecta. Comenzamos. Relación de proporción directa. Si nos proporcionan la tabla, ¿cómo podemos identificar si los datos contenidos en dicha tabla corresponden a una relación de proporción directa? Bueno, en este caso lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a tomar los elementos por fila y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar el factor de proporción que representamos con la letra K. ¿Cómo obtenemos este factor? Pues dividiendo el elemento de la segunda columna entre su correspondiente elemento de la primera columna. En este caso dividiríamos el 7 entre 1 y esto nos da como resultado 7. Y esto tenemos que hacerlo por cada fila que nos proporcionan de la tabla. Es decir, para la segunda fila tendríamos que K es igual a 14 dividido entre 2 y eso nos da como resultado 7. Observa cómo el valor de K coincide para ambas filas. ¿Será que se cumpla para las demás? Vamos a analizar. En este caso pues tenemos que si dividimos 21 entre 3, esto es igual a 7 y se sigue cumpliendo. Para la fila 4 tendríamos que K es igual a 28 entre 4 y esto es igual a 7. Finalmente, en la fila 5 tendríamos que K es igual a 35 entre 5 y esto es igual a 7. Por lo tanto, podríamos concluir que esta tabla tiene una relación de proporción directa, ya que el factor de proporción es el mismo para cualquier fila de la tabla. Bien. Ahora bien, si nos proporcionan su gráfica, ¿cómo podemos identificar si esta gráfica corresponde a una proporción directa? En primer momento, para que una gráfica represente una proporción directa, siempre debe pasar por el 0, 0. De entrada, esta puede ser una gráfica de proporción directa, puesto que pasa por el 0, 0. Además, se debe cumplir lo siguiente, que si multiplicamos algún valor del eje X por el factor de proporción que vamos a denominar con la letra K, este debe ser igual al valor de Y. Entonces podríamos decir que si multiplicamos en este caso el valor de X1 por un valor que desconocemos, este nos debe dar como resultado 2. Por lo tanto, de acá podemos concluir que la K vale 2 porque 1 por 2 nos daría 2. Ahora, ¿qué pasa si tomamos que la X vale 2? Su correspondiente Y es 4. Por lo tanto, el 2 tendríamos que multiplicarlo por 2 para que nos dé como resultado 4. Y si ahora tomamos el valor de X3, sabemos que la Y correspondiente es 6. Por lo tanto, si multiplicamos 3 por 2, esto nos daría como resultado 6. Y de acá podríamos concluir que esta gráfica representa una relación de proporción directa. Bien, vamos a pasar ahora con la relación de proporción indirecta. ¿Qué pasa si nos proporcionan una tabla? ¿Cómo podemos saber si esa tabla representa una relación de proporción indirecta? En este caso vamos a determinar el factor de proporción que representamos con la letra K y ese factor se va a obtener multiplicando los elementos de cada una de las filas, es decir, 1 por 6 me da como resultado 6 y esto tendríamos que hacerlo por todas las filas que nos proporcionan en la tabla, es decir, tendríamos que K para la segunda fila es igual a 2 por 3 y esto nos da como resultado 6. Vemos que coinciden ambos factores de proporción. Y si lo hacemos por la tercera fila tendríamos que K es igual a 3 por 2 y esto es igual a 6. Después tendríamos que K es igual a 6 por 1 y esto es igual a 6. Y finalmente tendríamos que K es igual a 12 por 0.5 y esto es igual a 6. Por lo tanto, podríamos concluir que esta tabla sí representa una relación de proporción indirecta. Recuerda, para indirecta debemos multiplicar los elementos que nos proporcionan en ambas columnas. Ahora bien,
¿qué pasa si nos proporcionan la gráfica? En este caso, para relaciones de proporción indirecta, su gráfica siempre va a ser una curva. Y de acá tendríamos lo siguiente, que si multiplicamos el valor de la x por su correspondiente y, nos debe dar siempre el mismo valor, que en este caso sería la k. Veamos, en este caso si multiplicamos el valor de x1 por el valor de la y, que en este caso es 6, nos daría como resultado 6. También podríamos multiplicar el valor de la x2 por su correspondiente y, que es 3, y de acá tendríamos que 2 por 3 nos da 6. Y así podemos ir tomando algunos otros puntos de la gráfica para ver si se cumple esta relación. Por ejemplo, si tomamos el 3, que es el valor de x, y lo multiplicamos por 2, que es el valor de la y, obtendríamos como resultado 6. Y finalmente, si multiplicamos el valor de la x6 por el valor de la y1, nos daría como resultado 6. Y de acá concluimos que esta gráfica representa una relación de proporción indirecta. Bueno, espero que este video sea de utilidad.